Los primeros meses del gobierno, la negociación con la oposición, la primera infancia, la seguridad, las cárceles, la política internacional. De varios temas estaremos hablando esta noche con la vicepresidenta de la República, la ingeniera Carolina Cose. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Me animo a hablar en nombre de las dos bancadas del Frente Amplio, por lo menos. Vamos a dar todo para que se pueda cumplir el programa del Frente Amplio. Nadie dijo que iba a ser fácil. Hay mucho de qué ocuparse antes de empezar a tirar la pelota para adelante. Pero bueno, cada uno tiene sus prioridades. Yo tengo las mías, que son ahora. Gobierno nacional frente amplista que no va a hacer diferencia entre una intendencia y otra y que por lo tanto va a poner en el centro los intereses de todas y de todos los uruguayos. Y de diversos temas vamos a hablar esta noche en vivo, aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con la vicepresidenta de la República, la ingeniera Carolina Cose. Carolina, un gusto recibirte acá nuevamente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, encantada de estar acá y ya disculpándome de antemano por una situación Te escucho, te veo. compleja con la voz, pero Ajá. acá estamos resistiendo. Bueno, y te agradezco especialmente entonces que haya venido. Veo que estás con las pastillas ahí, cualquier cosa. Si necesitas una, no pasa nada. Televisión Gracias. en vivo es esto. Muchas gracias. Creo que es la primera entrevista que das como vicepresidenta, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco Sí. entonces que estés por acá. Estoy muy contenta de estar acá en TV Ciudad y en Lado B. Bueno, un gusto recibirte. Recién veía ahí, repasamos en el T disparador que decías, no va a ser fácil, ¿no? ¿Cómo están siendo estos primeros meses entonces de gobierno? ¿Qué evaluación haces? Bueno, yo creo que es una situación nueva en el Parlamento desde hace muchísimos años. No sé si no es la primera vez que un gobierno que gana no cuenta con las mayorías. Sí, desde el regreso a la democracia, sí, es la primera vez. Ahí está. Entonces, las cosas cuestan más, ¿verdad? El Parlamento es un ámbito por excelencia de diálogo, hay mucho diálogo con otros sectores políticos, pero también diálogo con las organizaciones sociales, con la academia. Hay debates, pero también hay diálogo. Y bueno, y yo creo que hemos ido logrando sacar temas que en principio son, digamos, remedios para incendios. Y ahora, bueno, nos aprestamos a tratar el presupuesto. Y también el Senado va a contar, porque el presupuesto va a entrar fines de agosto, principios de septiembre, seguramente entre por diputados, entonces el Senado va a contar con unos meses disponibles y bueno, lo que queremos trabajar es en iniciativas mientras diputados va trabajando el presupuesto. Yo estoy muy contenta porque tenemos iniciativas en las comisiones y por lo que sé, la semana que viene ya estamos recibiendo un proyecto del Poder Ejecutivo relativo a la Universidad de la Educación. Ajá. Y a la participación de los docentes en los desconcentrados, que verdaderamente me deja muy contenta y es una de las iniciativas que vamos a estar trabajando en el Senado. Recién decías, ¿no? Por cómo quedó conformado el Parlamento, la negociación es clave, poder hablar con la oposición también. ¿Cómo definirías vos en este momento esa negociación, el vínculo con la oposición, por ejemplo? Creo que es fluido, es un vínculo fluido, hay debates, a veces algún chisporroteo, pero creo que es un vínculo fluido. El Parlamento es un lugar de diálogo. Se dialoga no solo en el hemiciclo, no solo en el Senado o en diputados, se dialoga en las oficinas, en las salas, estamos trabajando todos en el mismo lugar, ¿verdad? Y yo creo que es de diálogo, como te decía, no solo entre los partidos políticos, sino de diálogo con las organizaciones sociales, con las organizaciones empresariales, con la academia. Así que es algo que tendremos que seguir trabajando. Hablaste recién de algunos remedios de incendios, para incendios, ¿no? Estuvo presente ese debate entre gobierno y oposición sobre cómo estaba el país, ¿no? El anterior gobierno defendiendo cómo lo entregó y el Frente Amplio también criticando algunos aspectos. ¿Cómo definirías vos al país? ¿Con qué país se encontraron? Nos encontramos con un país más desigual.
¿verdad? Con una desigualdad más acentuada. Es muy bueno el estudio que hace nuestro Ministerio de Economía sobre diversos aspectos y en particular cómo es la distribución en los distintos deciles del crecimiento y los deciles. Es notoria la diferencia de la distribución de los ingresos en los deciles más bajos, ¿verdad? Nos encontramos con un país más desigual, con un grave problema de pobreza infantil, con un grave problema en las cárceles, con miles de personas en situación de calle, miles de personas en situación de calle, con violencia que duele verdaderamente, violencia en la sociedad, violencia hacia las mujeres. Nos encontramos un país donde faltaban remedios en policlínicas de ACE, eso ya lo sabíamos en toda la campaña. Yo quiero decir que estoy muy contenta que ya están disponibles los remedios en las policlínicas de la salud pública, lo cual es lo que tiene que suceder, ¿verdad? Pero bueno, se logró rápidamente. Entonces sí, nos encontramos con un país más desigual y creo que nos convoca a trabajar. El Frente Amplio siempre es una fuerza progresista. Yo creo que Uruguay necesita tener un camino de progresividad hacia un bienestar común. Y esa progresividad no tiene que mirar para otro lado cuando tenemos urgencias. La gente en situación de calle era una urgencia y yo creo que el gobierno tuvo una estrategia correcta de trabajar en equipo, digamos, estar en toda la cancha, trabajar verdaderamente en equipo, de poner recursos, pero seguimos teniendo urgencias porque también hay mucha gente que vive en condiciones similares a la gente que está en situación de calle, solo que tiene un techo, o tiene unas chapas, o tiene un rancho, pero también pasa frío, no tiene un baño, a veces no tiene que comer. Y esa urgencia nosotros, desde todo punto de vista, la tenemos que atender. ¿Y qué otras urgencias destacarías? Porque hablaste de varias. ¿Dónde debería poner el foco el gobierno más allá de lo que dice el programa, no? Sí, el programa dice eso. Yo creo que el tema de la pobreza infantil no es una cosa, no es un solo hilo. Yo creo que es un tema que tiene muchos aspectos. La pobreza infantil tiene muchos factores. Hay un problema de trabajo, me preocupa mucho el tema del trabajo en el Uruguay. Me preocupa que la gente pueda acceder al trabajo, que hayan oportunidades y también me preocupa que aquellos trabajos que por ahí que requieren menos capacitación se estén viendo amenazados por la tecnología. Me preocupa que Uruguay no tome ese tema todavía, me preocupa mucho, porque además, no para pelearse con la tecnología, sino para dominarla, para prepararse, porque no son solo los trabajos con menos capacitación, todos los trabajos. Lo de los programadores también están amenazados. ¿Vos pensás que si no se utiliza bien eso puede ser una amenaza? Es una amenaza. ¿Ya lo es? Ya lo es. Ajá. Ese es el tema del trabajo, el tema de la pobreza infantil, como decía, no es un tema de una sola dimensión. El tema del trabajo, el tema de la violencia, el tema del narcotráfico, el tema de que en el imaginario colectivo de algunos lugares la aspiración sea ser como el narco del barrio. Eso me preocupa. Me preocupa no dejar solos a los docentes. Nosotros tenemos que rodear a la escuela, al liceo, a la UTU, que ha hecho avances muy buenos. Entonces, hay que jugar en toda la cancha, de la misma manera que se armó un equipo grande para el tema de situación de calle, estuvo el Ministerio de Defensa, del Interior, de Salud Pública, el de Desarrollo Social, seguramente me estoy olvidando de alguno, pero muchas instituciones. Yo creo que tenemos que tener un plan integral para erradicar la pobreza infantil y en ese plan integral también el Parlamento tiene un rol para jugar. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, voy a poner dos ejemplos. Estamos trabajando en un proyecto de ley, que esperemos que salga pronto, que establece que para embarazadas
en condiciones de vulnerabilidad que se atienden en el sector público. Hay que asegurarles niveles de ferritina y de vitamina B12 de acuerdo a determinados estándares, porque está demostrado que si no, los niños nacen ya de entrada, varios escalones atrasados en su neurodesarrollo. Y después cuesta mucho recuperar eso, ¿no? Muy, muy difícil. Entonces, ese proyecto de ley va dirigido a la obligatoriedad del Estado de entregarles un suplemento nutricional, pero también de medir. Y esto para mí es muy importante que aparezca en una ley. No solo actuar, sino que en la ley se establece también, en este proyecto, medir el resultado, o sea, cuando el niño nace, de esos niveles de ferritina y vitamina B12, y además la obligación de publicar para que todo el Uruguay sepa cómo están esos indicadores. Ese es uno. Pero hay otro, por ejemplo, que aún no hemos encarado. Tú sabes que está el comisionado penitenciario. Juan Miguel Petit. Sí, pero la figura del comisionado es dentro del Parlamento, obviamente. Y verdaderamente se logró armar una oficina muy capaz, que realmente está en los lugares. Hay muchos senadores y senadoras que trabajan con el comisionado y con su equipo. Y, por ejemplo, un tema que me preocupa y que incide sobre la pobreza infantil y sobre este plan, hay aproximadamente 65 mujeres presas que están presas con sus hijos. Da como 68 niños presos. Entonces me parece importante que nos detengamos un segundo y nos imaginemos si uno ve en una película un alambrado y un niño jugando a la vera de un alambrado, un niño de 2 años, ¿qué siente? Bueno, esa película está pasando en Uruguay. ¿Qué futuro tiene ese niño que está preso con la mamá? Está bien que esté con la mamá. El promedio de edad de estas mujeres es de 29 años. Sí, y la mayoría, según lo que tengo entendido, de esos 68 niños, la gran mayoría son menores de 2 años. Sí. Los que están con sus madres en las cárceles. Entonces, estamos hablando de un universo pequeño, ¿verdad? Pero con un gran impacto. Y es un universo que nos interpela en nuestra condición humana también. Entonces hay un análisis muy bueno de la oficina del comisionado, de muchas organizaciones sociales, de empezar a meterle un poco más la lupa a esos casos y empezar a pensar, para algunos casos, penas alternativas. ¿Medidas alternativas para eso? Medidas alternativas, porque cuando uno comete un delito, la sociedad te tiene que sancionar, y eso está bien, y hay un principio de que la sanción tenga correspondencia con el delito, y hay otro principio que es que la sanción no se te vuelva en contra como sociedad, que es lo que está pasando ahora. Entonces, ahí nosotros tenemos un proyecto que además no empieza ahora, se estuvo empezando a trabajar en la administración pasada, no terminó de funcionar. Yo creo que ahora tenemos una oportunidad de tomar un universo pequeño, controlable, al que se le puede hacer seguimiento y hacer algo en ese sentido. Entonces, ahí tenés 2 casos de impacto que son solo 2 ejemplos de lo que el Parlamento puede hacer, ¿verdad? Entonces, erradicar la pobreza infantil es tarea de todos. Y el Parlamento también tiene que tener su lugar. Hablando de esto, ¿no? De estas desigualdades que mencionás, para eso muchas veces se necesitan de recursos para poder atender esto. De hecho, hay un debate ahora en la interna del Frente Amplio de ese impuesto al 1% más rico. ¿Qué opinión tenés sobre eso? Bueno, primero que como estoy diciendo ahora, creo que hay que desarrollar un plan pronto para erradicar la pobreza infantil, multifacético y muy coordinado, ¿no? No hay una propuesta concreta sobre lo que tú decís. Habrá que ver cuando aparezca esa propuesta concreta. Es importante recordar que modificar, crear, cambiar impuestos es una iniciativa privativa del Poder Ejecutivo. Solo lo puede hacer el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, creo que cuando aparezca una propuesta, lo tendrá que analizar el Ministerio de Economía, ¿verdad? Esto fue una iniciativa del PIT-CNT que tomaron algunos sectores del Frente Amplio, algunos senadores, ¿no? A mí me parece bien que se discutan esas cosas. Lo que estoy poniendo es el marco
digamos, de la cosa concreta. Todavía no hay una propuesta. Cuando la haya, es privativo el Poder Ejecutivo tomar ese tipo de decisiones. Más allá de eso, me parece bien que se hable sobre la desigualdad, pero sobre todo que se haga, ¿verdad? Uruguay tiene una carga tributaria que está por encima del promedio, carga tributaria general, por encima del promedio de América Latina, por debajo del promedio de la OCDE. Me parece que también debería ser interesante analizar las herramientas que ya existen, que supongo que eso lo hará también el Ministerio de Economía. Creo que está bien que se discuta, que se hable, sin perder el foco de que lo que nos tiene que animar es erradicar la pobreza infantil. ¿Y pensás que eso puede ser una herramienta? El concepto en sí de No hay economía una de esos ricos. No, habrá que ver. Ajá. Habrá que ver porque en realidad lo que me preocupa es el trabajo, lo que me preocupa son las fuentes de trabajo, Uruguay tiene que crecer, lo que me preocupa es el avance de la violencia y el narcotráfico. O sea, hay mucho para hacer. Esto no se arregla, no hay una medida salvadora. Creo que hay que... O sea, que esto no puede ser la solución. Lo que digo es que nada es la solución. Habrá que analizarlo, lo tendrá que analizar economía, pero me parece bien que en la sociedad conversemos estas cosas sobre la pobreza infantil y la desigualdad, ¿verdad? Si eso nos conduce a una acción que lo vaya remediando. ¿Y sos optimista que se puedan llegar a acuerdos? No solo en el Frente Amplio, sino en el sistema político, pensando en esto de la pobreza infantil, esto de la primera infancia que hablabas. Yo espero que sí. Acá no hay que olvidar que nosotros en el Parlamento somos representantes, ¿no? Representamos a la ciudadanía, fuimos electos. Entonces, en realidad lo que importa es la ciudadanía y ese diálogo hay que mantenerlo con toda la ciudadanía. Con los trabajadores, con los empresarios, con todos los trabajadores, con la academia, con los barrios. Hay que conversar y escuchar. Hay que escuchar, ¿no? Yo recién te comentaba, hay una gran cantidad de lugares donde el frío pega duro, ¿no? Cuando estamos hablando de fuentes de trabajo, no estamos hablando de una abstracción. Estamos hablando de la diferencia de que verdaderamente alguien pueda sostener a su núcleo familiar, que a veces es una abuela, una madre y unos hijos, o sea, gente vulnerable, ¿verdad? Entonces, creo que es la realidad la que nos tiene que guiar. Hablando de para eso. Cambiarla, ¿no? Ajá. Hay que cambiarla. Hablando de eso del frío, de población vulnerable, se registraron varias muertes antes de que empezara el invierno. ¿Reaccionó tarde el gobierno en ese sentido, en esa materia? Sí, yo en un momento dije, siempre vamos a llegar tarde, y lo dije en el sentido realista, ¿verdad? A la desigualdad la estamos corriendo de atrás. El Uruguay la está corriendo de atrás. Lo importante es que el Uruguay actuó. Y actuó en un proceso para esto, en situación de calle, que a mí me parece que es el correcto. Trabajando en equipo y trabajando mucho. Faltan las etapas de acompañamiento. En el Parlamento promovemos mucho que se realicen mesas de discusión, invitamos a distintas organizaciones. Yo trabajo mucho con la educación. Y siempre en la educación es fundamental seguir trayectorias educativas, fundamental. En todo lo que tiene que ver con la vulneración de derechos a niñas, niños y adolescentes, el informe del CIPIAP, por ejemplo, ahí se habla de la necesidad imperiosa de hacer seguimiento de trayectorias de vida. Y acá en esto de situación de calle también va a haber que hacer un sistema de acompañamiento. Yo empiezo a sentir que es necesario, con las garantías del caso, que la tecnología actual permite ser garantista en este sentido, si lo hacemos bien, tener un sistema de acompañamiento nacional, que pueda haber
por ejemplo, si una persona se le detecta un problema de malnutrición, estoy diciendo una cosa, pero los médicos saben de esto y yo no, ¿verdad? Cualquier patología, por ejemplo, malnutrición, bueno, a nosotros nos pasaba en la Intendencia. Detectábamos un problema de malnutrición y empezábamos a ver cómo era el hogar, y por ahí había una situación de violencia cercana a la familia o una pérdida de trabajo reciente. Entonces, todas las instituciones, si verdaderamente tienen una coordinación buena, y esto se puede hacer, la tecnología puede ayudar mucho, podemos tener una potente herramienta de seguimiento, de acompañamiento de las trayectorias, ¿no? Te cambio de tema, ¿no? Pensando y hablando de la política internacional, da la sensación que para este gobierno lo que está pasando en Gaza termina siendo un dolor de cabeza, es como una piedra en el zapato, ¿no? Por allí también hay algunos sectores y militantes del Frente Amplio que le exigen al gobierno que tome una posición clara sobre lo que está ocurriendo. Algunos les están exigiendo también que se define y que diga que es un genocidio. ¿Cómo estás viviendo todo esto? El otro día vos hiciste una aclaración y de hecho también en tu cuenta de Twitter a partir de unas declaraciones que le habías brindado al periodista Leo Sarro. ¿Qué está pasando en ese tema en el gobierno? Te agradezco la pregunta. Yo creo que lo que está ocurriendo en Gaza es inaceptable. El grado de sufrimiento, de destrucción, el bloqueo de la ayuda humanitaria, la muerte de civiles inocentes, es inaceptable. Yo tengo muy claras mis convicciones personales. Aún así, yo soy vicepresidenta de la República y la Constitución, tengo una institucionalidad impuesta por la Constitución de la República. Por eso yo personalmente a veces tengo que tener mucho cuidado con cómo me expreso, porque la institucionalidad que represento es impuesta por la Constitución de la República. Teniendo claras mis convicciones personales, cuando yo me expreso, se expresa la vicepresidenta de la República de un país que tiene un presidente y un canciller que trabajan todos los temas, en particular este tema. Yo siempre voy a defender la paz, la he defendido siempre. La paz, los derechos humanos y la vida digna. Y siempre lo voy a hacer también en la posición que me toca cumplir en este momento, con las formas y las herramientas que me impone la posición en la que estoy. En ese marco, yo creo, por ejemplo, que sería importante atender el desarrollo del proceso en la Corte Internacional de Justicia que se está llevando adelante y que, según lo que tengo entendido, Brasil se acaba de sumar. Entonces, Uruguay ha hecho muchas declaraciones oficiales, el Frente Amplio también, yo adhiero a todas ellas y quería expresar esto porque cuando hablo yo, teniendo claras mis convicciones, habla la vicepresidenta de la República que tiene una imposición institucional. ¿Pero querés decir que tu opinión personal es distinta a la que brindás siendo vicepresidenta de la República? Quiero decir que tengo muy claras mis convicciones, que es inaceptable lo que está pasando en Gaza, que siempre hay que bregar por la paz, los derechos humanos y la vida digna, que hay que proteger la institucionalidad internacional y el derecho internacional, que hay que respaldar a las Naciones Unidas siempre, y creo que es importante atender el proceso, el desarrollo del proceso de la Corte Internacional de Justicia. ¿Pensás que quedó solo el Uruguay? Porque, por ejemplo, los gobiernos progresistas, Brasil, ¿no? Lula, Boric en Chile, Petro en Colombia, Pedro Sánchez, que estuvo hace algunos días aquí en Uruguay también, hablan de genocidio. ¿Pensás que queda Uruguay solo en ese tema al no condenarlo de esa manera, al no llamarlo de esa manera? Yo creo lo que te acabo de decir. No hay justificativo para la muerte de inocentes. ¿Y qué puede hacer el Uruguay desde su lugar? El Uruguay desde su lugar, como te decía,
puede promover ayuda, puede con su voto adherirse a declaraciones de las Naciones Unidas, puede apoyar medidas de las Naciones Unidas y lo ha hecho. Y creo que eso está bien que se haga. Que Uruguay también retome un camino de adherencia al derecho internacional que estuvo un poco fragilizado en el gobierno pasado. ¿Y cómo tomás la postura de algunos frente amplistas que le exigen al gobierno tener precisamente otra declaración, pararse de otra manera ante esto que está pasando en Gaza? Que pueden estar enojados, de hecho, algunos están enojados por eso. Yo he peleado siempre por la paz, los derechos humanos, la vida digna y la libertad. Y por lo tanto, me parece bien que los ciudadanos se expresen con libertad y que conversen, y que conversemos entre todos, con capacidad de comprender el profundo significado de las palabras. Hablaba del Frente Amplio, hoy te hablaba del vínculo con la oposición. ¿Cómo estás viendo vos internamente al Frente Amplio desde que asumió el gobierno? Porque en algunos temas hay diferencias. Esto que hablamos, por ejemplo, del impuesto al 1% más rico. En esta situación de Gaza también hay diferencias. Pero a nivel general, ¿cómo estás viendo vos al Frente Amplio? Bien, en el Frente Amplio siempre van a haber diferencias, porque somos eso, ¿verdad? Lo importante es... No te preocupa, digamos. No, para nada. El Frente Amplio siempre ha tenido diferencias internas, no es una cosa monolítica. Lo importante es cómo manejarlas. Es como en la democracia. Cómo se manejan las diferencias. Con rispideces o con códigos. Yo creo que la unidad, verdaderamente, es la herramienta más importante del Frente Amplio. Sin duda. Y por la unidad, yo siempre es un elemento en mi conducta que está muy presente, no solo en mi discurso. Y yo creo que ese sentimiento lo tenemos una enorme mayoría de frente amplistas. Entonces, lo que está bueno, a veces, lo hablábamos ayer, ¿sí?, en la bancada, no hay que tenerle miedo a los temas para discutir. Lo que sí tenemos que discutirlo así, de frente. No por los medios, no por las redes, que está muy bien, ¿no? Eso está muy bien. Hay que usar todos los medios, está bien. Pero cuando no hay como el contacto, por suerte, no hay como el contacto personal, las asambleas, los comités. ¿Pero se ha perdido eso, pensás? No. A veces queda mucho en el ruido de redes. Bueno, eso es lo que se escucha, pero en la realidad, no, los comités están ahí. No, ahora va a haber un día de festejo también por el Día de los Comités. El 25 de agosto, claro. Sí, es un festejo, la fecha patria, es el Día de los Comités, y el Palacio Legislativo cumple 100 años, así que también vamos a festejar eso. He hablado con varios dirigentes y algunos me dicen que hay como una sensación siempre de campaña permanente, ¿no? Algunos incluso ya están pensando en 2029. ¿Cómo lo ves eso? ¿Te preocupa? ¿Incluso que eso dentro del Frente Amplio también esté presente? Sí, eso no me parece bien porque me parece que es demasiado pronto para ponerse a pensar en el 2029. Me parece que nos tenemos que preocupar, sin duda, de las urgencias de hoy y de preparar ya al Uruguay para el futuro que ya está instalado, ¿no? Me preocupa el tema del trabajo. Verdaderamente me preocupa y creo que tenemos que hacer mucha cosa vinculada con la legislación, pero también con la capacitación, con la preparación. Es un tema que tenemos que, valga la redundancia, trabajar mucho. Hay varios de esos temas que mencionaste que están conectados, ¿no? Porque si hablamos de primera infancia, de nuestros niños, tenemos pocos nacimientos, hay que cuidar a los pocos que tenemos. Eso va de la mano con la educación, que puedan terminar el liceo, con la capacitación. Con va de la mano de muchas cosas. Tenemos que cuidar a los pocos que tenemos, por eso no está bueno que tengamos 68 presos en las cárceles. No está bueno que el 40% tenga inseguridad alimentaria. No está bueno que dejemos a los docentes solos cuando se están abarajando una clase que tiene chicos con determinada problemática, o que puede ser violencia en la casa, que puede ser que no pudieron desayunar ni comer. O sea, nosotros tenemos muchas cosas de las que ocuparnos. Entonces, en ese marco, hoy ponernos a pensar en el 2029
me parece que no. Me parece que no. Ahora, en esa cadena yo te conecto algo más. Sí. Que hoy está el diálogo social, las jubilaciones, ¿no? Claro. Porque si en esa trayectoria de vida no se cumple, es muy difícil después jubilarse y hay un problema Sí. también que tenemos. Sí. Ahora, ¿el gobierno tiene eso o sea, presente? ¿De encarar todo eso como en esa cadena que estábamos hablando recién? Porque hoy hablabas de tener esos equipos de que puedan trabajar en eso. Estas urgencias, prioridades que vos mencionás, ¿lo tiene presente el gobierno? Bueno, yo lo estoy diciendo, ¿no? Está en el programa del Frente Amplio, estas urgencias Digo, que todas no las se me áreas, ocurrieron a mí. No, ya sé. digamos. Sí, está bueno que comentes eso de las jubilaciones, porque en ese sentido me parece que ahí tenemos una encrucijada importante en los temas de seguridad social, que ya la sabemos, vinculado a que por suerte vivimos más, ¿m? Pero eso trae una tensión al sistema de seguridad social, nacen menos y además tenemos un tema en el mundo del trabajo que no ha sido tenido en cuenta. Entonces tenemos Te noto preocupada con eso del mundo del trabajo. Sí, muy preocupada, pero además preocupada y con ganas de estar ocupada, digamos. Yo creo que hay que hacer. ¿Y qué rol juega la tecnología? Debería jugar la tecnología ahí, porque hoy dijiste, ¿no?, que es una amenaza si no la sabemos utilizar. Claro. ¿Cómo debe estar la Bueno, tecnología? voy a poner algunos ejemplos. La tecnología por sí sola no soluciona las cosas. Porque viste que está el debate de la inteligencia artificial, cómo hay que encararlo, qué va a pasar Sí, con está eso. bien, y eso es un debate que hay que tener. Primero hay que entender lo que estamos debatiendo, ¿no? Y por eso hay que conversar, capacitar, para ir entendiendo en qué mundo estamos y qué es lo que se nos está presentando, ¿verdad? La tecnología por sí sola no soluciona las cosas, es una herramienta. Entonces, telemedicina, si no hubiera tecnología no podría existir, y sin embargo la telemedicina permite que haya un especialista de primer nivel operando a alguien que está muy, muy lejos. Eso lo permite la tecnología. La inteligencia artificial aplicada a temas de salud puede revolucionar la salud de un país, pero revolucionarla. Ahora, ¿pero lo tenemos presente eso? Yo lo tengo presente, digamos, y son temas en los que yo tengo mucho diálogo con las facultades, con la universidad, y son temas que yo quiero dar todo de mí para que se vayan, digamos, expandiendo en la sociedad y el sistema político los tome y donde haya que legislar, legisle. Porque entonces te ponía el ejemplo de tecnologías que pueden ser buenas y otras tecnologías pueden hacerle mucho daño a la humanidad. La bomba atómica, por ejemplo. Entonces, estoy poniendo ejemplos. Entonces, acá lo importante es entender, ir entendiendo, aunque uno no sea especialista, no tiene que ser especialista, pero tiene que poder usar, por ejemplo, ¿vos tenés que saber cómo funciona una heladera? No. Pero sabés que enfría, sabés que hay determinadas cosas que no podés hacer con una heladera porque la vas a romper antes. Y te cambió la vida de los hogares. Bueno, entenderla. Y lo que está pasando ahora es tan revolucionario que entender también que no todo lo que dice el celular es cierto, que no todo lo que dice ChatGPT es cierto. Y para eso, ¿qué necesitamos? Necesitamos gente capaz de tener capacidad de cuestionar, capacidad de dudar, capacidad de animarse a preguntar, de no tener vergüenza de no saber algo. Entonces, creo que hay un desafío. Uruguay es un país pequeño. Uruguay es el país del Ceibal. Uruguay es el país que logró tener más del 97% de su matriz eléctrica renovable. Nosotros logramos cosas impresionantes. Casi universalizamos el acceso a la salud. Recibimos un sistema de salud dolido del gobierno anterior y a 100 días ya las policlínicas tienen remedio. Entonces, aún estos desafíos enormes, si lo vamos haciendo, si lo queremos dominar y lo vamos haciendo planificadamente, juntos. Por eso es tan importante que la semana que viene ingrese al Parlamento la Universidad de la Educación. Por eso es tan importante que la semana que viene ingrese de vuelta un proyecto para que los docentes participen en los desconcentrados.
Y por eso es tan importante que seamos conscientes que a la gente no la podemos dejar sola. No podemos dejar solo el personal de la salud, que es heroico. No podemos dejar solo a los docentes. Entonces hay que mirar los territorios siendo parte de ellos. Vicepresidenta Carolina Cose, aguantó bastante bien la voz, ¿eh? Me entusiasmaste. Yo pensé que ibas a meter alguna pastilla ahí. Cuando me vaya. Cuando te vayas, vas a meter pañuelo, todo. Completísimo. Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y volvemos para el cierre, ¿eh? Bueno, último bloque, últimos minutos del lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Se viene hablando, como lo hemos visto aquí en nuestro programa, de acortar el ciclo electoral. Es la iniciativa que tienen algunos dirigentes, hubo una serie de reuniones. Vamos a escuchar qué dijeron, por ejemplo, Álvaro Delgado y también Andrés Ojeda. Una serie de reuniones con los partidos políticos, con las autoridades de los partidos políticos. Ya nos reunimos con el Partido Independiente y con el Frente Amplio para plantear la posibilidad de encarar una reforma electoral. El disparador central de esto es acortar los plazos del tiempo electoral. La gente está muy cansada, creo que aparte, incluso, a ver, si los propios dirigentes políticos, que estamos todo el día para esto, estamos cansados, imagínense la gente lo podría después estar en una elección que se ha vuelto muy larga. Obviamente, esta conversación es para tenerla ahora, en el principio del periodo, porque después cuando nos acercamos al periodo electoral se hace muy difícil encarar cualquier tipo de reforma. Deliberadamente no trajimos propuestas porque condicionan un poco la conversación. Entonces el Partido Independiente nos dijo que podía estar afín a conversar y a enviar gente a la conversación, el Frente Amplio nos dijo que estaba afín y que después del presupuesto estarían aparentemente afines a integrar un órgano de conversación, y recién conversamos con el Partido Nacional. El Partido Nacional le transmitió que obviamente es un tema de agenda importante sobre una base mínima que es poder acortar los plazos de lo que es toda la campaña electoral, todo el proceso electoral de interna, elección nacional, balotaje y elecciones departamentales, que hace que sea muy tedioso, muy largo y que canse a la gente y además sea obviamente mucho más oneroso. Entonces, en ese sentido, sobre esa base mínima, recibimos el planteo del Partido Colorado. Hubo voluntad del Partido Nacional de poder generar o participar de un ámbito para discutir posibles reformas electorales que van a implicar una reforma constitucional, pero que el Partido Nacional necesariamente tiene que elaborar en la interna cuáles van a ser sus propuestas para llevar a ese ámbito colectivo de reforma electoral que entendemos necesaria. Y de esta manera cerramos el programa por el día de hoy, pero volvemos mañana a las 20. Que pasen bien. Chau.